Ustedes han escuchado esa expresión que dice, dime con quién andas. Y alguien pensando en eso también decía, dime qué lees y te diré quién eres. Pensando que si uno entra a la biblioteca de alguien y ve lo que hay allí, uno más o menos podría deducir quién es esa persona. Dime qué lees y te diré quién eres. Yo quiero que pensando en esto, quiero que pensemos que también creo que podemos decir, dime por qué oras y te diré qué clase de creyente eres. Sé qué piensa acerca de esto. Dime por qué oras y te diré qué clase de creyente eres. ¿Se imaginan un creyente que todo el tiempo está orando por plata, por ejemplo? ¿Sí? Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí? Recuerdo una muchacha que oraba, por ejemplo, por casarse. Y oraba, Señor, Señor, te pido por ese esposo, te pido. Uno siempre que le escuchaba era orando por eso. Entonces uno obviamente deduce, pues hay un deseo en el corazón de querer casarse, ¿cierto? Luego cambió su oración, ya cuando pensó que ya de pronto no se iba a casar, decía, Señor, ven pronto. ¿Sí? Señor, ven pronto, ven pronto. ¿Sí? Terminaba siempre su oración con el Señor, ven pronto. Cuando se ennovió, ya decía, Señor, no, todavía demórate un poquito más, ¿sí? Quería casarse otra vez. Pero lo que hay en el corazón lo expresamos cuando hablamos y cuando oramos, porque el orar es hablar también con el Señor. De la abundancia del corazón habla la boca. Dime por qué oras y te diré qué clase de creyente eres. ¿Por qué estamos orando? ¿Qué es lo que hay en el corazón? Si todo el tiempo oramos por nuestros hijos, los que son solteros oran por casarse, los que oramos por el trabajo, ¿nos hemos dado cuenta que muchas veces oramos pensando en nosotros mismos? ¿Sí? Oramos por la pareja, oramos por mi familia, oramos por los hijos, oramos por mi trabajo, oramos por mi madre, siempre oramos por mí. Eso que refleja en la oración, que nuestra oración es muy ¿qué? Muy egoísta, ¿cierto? Siempre orando por nosotros, siempre orando por lo nuestro. Quiero que pensemos seriamente en esto, porque hoy quiero que hablemos de la oración y hablando de misiones, cómo el Señor nos manda a hacer misiones, nos manda a extender el reino de Dios y la oración obviamente es importantísimo en todo esto, pero también a evaluar nuestra vida de oración, ya que muchas veces somos demasiado egoístas y solo oramos por nosotros. Al punto que la época en que más oramos, ¿se ha puesto a pensar? Cuando más oramos es cuando nos llega una situación de crisis, ¿o no? Nos dicen, usted va al médico a un chequeo médico y le dicen, hemos detectado algo serio. Usted de una, ¿qué hace? ¡Ay, bendito! ¿Sí? Y sale y de una, oren por mí. ¿Sí? Y comienza todo el mundo a querer orar y es cuando más oramos. A veces me pongo a pensar, el Señor permite a veces situaciones difíciles para que oremos. Porque de otra manera no oramos, ¿sí se ha dado cuenta? ¿Sí? Aún en las bendiciones, cuando le llegan, como quien dice, las vacas gordas y todo le va bien. ¿Sí? Vacas gordas, por favor, no mire a nadie. Vacas gordas y voltean a mirar, por favor. ¿Sí? Cuando le llega deberíamos darle gracias a Dios por lo que Él nos está dando. Pero a veces en esos momentos no damos gracias. Disfrutamos y después decimos, ay, gracias, Señor. ¿Cómo es nuestra vida de oración? Y cuando estamos en tiempos de crisis, oramos por la crisis solamente. Quiero que pensando en esto, vayamos a este texto que hemos leído, el texto de Colosenses capítulo 4, porque aquí aparece un hombre que está prisionero. Y está prisionero de manera injusta. Ahora pregunto, ¿cómo usted oraría si usted estuviera preso de manera injusta? ¿Qué oraría? Diría, Señor, haz justicia y libérame de aquí. Si usted está preso y pide a otros que oren, ¿qué les pediría? Oiga, oren por mí para que salga libre, ¿o no? Oren por mí para que se resuelva esto y se aclare toda esta cosa que montaron contra mí para meterme preso. ¿Cómo también oraría? ¿Qué más diría en su oración? Que a esos que me metieron preso caiga fuego del cielo sobre ellos. ¿Usted pediría justicia o no? De pronto también estaríamos hasta enojados con el Señor, diciéndole, Señor, si estoy haciendo lo correcto, ¿por qué me pasa esto o no? ¿Usted no ha escuchado a muchas personas quejarse en los momentos de dificultad, decirle, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Teniendo esto en mente, veamos lo que Pablo hace aquí. Pablo está preso, Pablo está viviendo un momento
difícil en ese sentido y también está escribiéndole a personas que están siendo influenciadas por un montón de doctrinas raras, herejías. Se llamó o se le conoció como la herejía colosense. Es una mezcla de gnosticismo incipiente con filosofías griegas, con enseñanzas judías, y todo eso estaba afectando a esta gente en Colosas. Y Pablo, preocupado por lo que ellos están viviendo, en medio de una situación de prisión, lo que él hace es les escribe para animarlos, para exhortarlos, para corregirlos, para decirle que Jesús es el Hijo de Dios y que por favor no se confundan. Y les dice, oren, oren, porque lo que tenemos que hacer en circunstancias de crisis, de adversidad, de dificultad, y creo que en todo tiempo, porque es lo que la Biblia dice, oren en todo tiempo, oren sin cesar. Dice, vea cómo empieza el versículo 2, dice, dedíquense ¿a qué? Dedíquense a la oración. Quiero que primero piensen en esa expresión nada más. Dedíquense a la oración. Si usted tiene una persona desocupada que no trabaja y usted le dice, dedíquese a trabajar, ¿qué le está diciendo? Que se ponga de pie y se ponga a trabajar y le haga. Y eso implica ¿qué? Esfuerzo. Eso implica ¿qué? Es tiempo. Eso implica que aún se va a agotar al hacerlo. Cuando la Biblia dice acá, dedíquense, está en mandato, es un imperativo. Hay que hacerlo. Y hay que hacerlo continuamente. El tiempo del verbo es presente, es decir, presente continuo. Háganlo y síganlo haciendo. No es que yo oro una vez y ya, Señor, te pido por mi nación, punto. No, hay que orar por Colombia y hay que seguir orando. Dedíquense a esto. Esto implica, otra vez, esfuerzo, implica tiempo, implica agotamiento. Cuando uno se está dedicando a algo y le hace y se concentra en esto, va a implicar esfuerzo de nuestra parte. Por tanto, ante situaciones difíciles de la vida, lo que aquí se está diciendo es dedíquense a la oración. En medio de la situación en la que nosotros estamos inmersos, en la que ellos estaban inmersos, el consejo de Pablo, la exhortación de Pablo o el mandato de este autor inspirado por Dios es dedíquense a orar. Y orar otra vez no significa que lo haga a raticos. Yo le pregunto, ¿cuántas veces al día ora usted? Cada uno evalúese, no digo que esté pensando en otros. Algunos de pronto oran al levantarse, Señor, te dedico y te entrego este día. Al dormir, Señor, gracias por este día. Y al comer, algunos, Señor, que no me haga daño este alimento, ¿cierto? Oramos 3 veces al día de pronto, o 4 veces. Acá está hablando de dedicarse a la oración. Usted mira, pero yo tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo que hacer muchas cosas. Sí, lo que quiero decirle aquí, ojo con esto, es que nuestra vida sea una vida de oración y que podamos aprovechar muchos espacios en el día para nosotros crecer en nuestra vida de oración. Lo que quiero animarle con esto y al pensar en ese texto es que nuestras vidas, yo pienso en la mía y quiero que piense en la suya, podamos incrementar nuestra vida de oración si queremos ver el obrar sobrenatural de Dios. Porque queremos que Dios obre, pero no le estamos dedicando tiempo a orar. ¿Qué significa esto de orar? Orar es hablar con Dios, entrar en un diálogo con Él, por medio del cual yo le expreso todo lo que pienso, siento y lo que hay en mi corazón. Entrar en comunión con Él. ¿Cuándo 2 personas pueden hablar y hablar mucho? ¿Cuándo? ¿Cuando se conocen o no se conocen? Cuando se conocen. Ponga 2 desconocidos y comienzan con hola, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? Y empiezan con los temas triviales, ¿cierto? Terrible lo que está pasando. Sí, terrible. No ha llovido. Sí, no ha llovido. Sí, y comienzan a hablar de temas muy triviales y nada profundo y chao. ¿Ha tenido conversaciones de esas? Muchas. Pero cuando usted se encuentra con un amigo, con alguien conocido y empieza a hablar, ¿de qué habla? Ya habla de cosas más profundas, ¿cierto? ¿Y cuánto tiempo habla? Habla. Simplemente habla y el tiempo se le va al punto que dice, oiga, ya se hizo tarde, seguimos hablando, ¿cierto? No como cuando nos despedimos, que hablamos y nunca hablan. Orar es hablar con el Señor. Y esto de dedicarse es que yo me dedique a hablar con Él. Ahora, debemos aprovechar espacios que a veces desperdiciamos para la oración. Es cierto que debo tener espacios especiales para orar, en la mañana, en la noche, solo con el Señor. Pero usted puede orar en otros momentos también. Por ejemplo, había un hombre que hacía bicicleta todos los días, media hora. Y él empezó a orar por él. Imagínense, estaba haciendo bicicleta, Señor, que este ejercicio me haga bien. Señor, que se baje el colesterol. Señor, que mi ritmo cardíaco funcione. Siempre muy egoísta, siempre somos así, ¿cierto? Orando. Cuando se dio cuenta que solo oró por mí,
Y él cayó en cuenta, este puede ser un tiempo para orar y pedir por otros también. Y comenzó a hacer bicicleta, media hora, seguía haciéndolo, pero también era la media hora de oración diaria. ¿Se puede orar en ese tiempo o no? Sí. Hay gente que lo que hace es se pone un audífono y comienza a escuchar música, ¿cierto? Para animarse, pero usted puede orar. Hay gente que sale a caminar. Caminemos, es buen ejercicio. Cuando camine, ore. Ahora, ore concentrado, ¿cierto? Camine, de pronto lo atropellan y la culpa, el pastor dijo que llore cuando camina. ¿Sí? No, pero uno puede aprovechar espacios. Haciendo una fila, porque tiene que en el banco, lo que sea, puede aprovechar para orar o no. Ahora, no le digo que en el banco se va a arrodillar o con los ojos cerrados. No, uno puede estar para... Yo estoy hablando con usted y estoy orando, Señor, que no se me duerman, por favor, que me escuchen, ¿sí? Es decir, usted puede estar haciendo muchas cosas y estar orando, diciéndole, Señor, yo quiero vivir en esa comunión contigo y quiero estar siempre haciendo tu voluntad. Dedicarse a la oración de muchas formas. ¿Saben? Hay personas que se dedican a ciertas actividades que se vuelve casi una obsesión para la vida. Lo digo con cuidado, por ejemplo, esos que se dedican a este tipo de ventas, donde usted vende siempre con un pin que dice pregúnteme tal cosa, y la idea es ver a su entorno como un potencial cliente, al punto que le preguntan, ay, qué mantel tan limpio, es que, ¿qué jabón usas? Yo uso este, ¿cierto? Y usted está vendiendo ese estilo de venta horizontal, no digo nombres para no quiero hacer publicidad a nadie ni nada, pero a lo que quiero llegar es que ellos están viendo como potenciales clientes a todos aquellos con los cuales usted se relaciona. Y le enseñan y le dicen, cuando usted viaja busca un amigo, hace un contacto con un familiar y aprovecha sus contactos para diferentes situaciones. Ahora aprovéchelas para vender este producto. ¿Sí ha escuchado acerca de eso o no? Lo que quiero decirle es, aquí la mentalidad es pensar en negocio. Aquí lo que Pablo está diciendo con dedíquense es que mi mentalidad es, estoy dedicado a orar por la gente. Usted ve a una persona en la calle allí sufriendo, en vez de pensar, pobrecito, es pensar, Señor, hay que orar por ella, ¿o no? Usted no va por la calle y no ve situaciones que ameritan orar por la gente. Sí, usted no ve noticias y dice, yo debo orar por esto. Es la actitud de oración, dedicarme a la oración. Una actitud de estar orando no solo por mí, orar por otros, orar por el país en este tiempo, en este mes de elecciones. Es la idea de ejercitarme en la oración y vivir orando. Cuando nuestra vida de oración crece, quienes somos bendecidos somos nosotros, porque aprendemos a entrar en un diálogo profundo con el Señor. Entonces quiero animarles a esto, por favor, a que pensemos cómo podemos crecer en nuestra vida de oración. Y el texto dice con algunos ingredientes especiales. Dice, dedicarme a orar, dice la Nueva Traducción Viviente, con una mente abierta. Si lo pueden ver ahí, le puse en el bosquejo. ¿Qué significa esto? Siendo conscientes de la realidad en la que estamos viviendo. Dediquémonos a orar, a estar permanentemente en este ejercicio. Ojalá podamos estar orando en diferentes momentos. Al finalizar el servicio, al estar en la calle, cuando nos encontramos con alguien. Cuando se encuentran dos amigos en la calle después de mucho tiempo, ¿qué hacen? Y es un viernes a las 5 o 6 de la tarde, ¿qué hacen? Oiga, dígame, ¿qué propone el otro? Camine y nos tomamos algo y seguimos hablando, ¿cierto? Nos tomamos algo porque puede ser desde un tinto hasta bebidas alcohólicas, ¿cierto? Camine y hablamos y se sientan a hablar. Lo que quiero decirles es que ojalá nosotros desarrollemos la oración como algo tan natural en la vida que podamos estar orando en diferentes circunstancias y momentos. Y no solamente cuando es una reunión de oración. Me encuentro con alguien, oye, camine y oramos un rato. Venga, nos tomamos un tinto y oramos. Venga, salimos a caminar, lo que sea, y oramos. Es parte de la vida. Yo recuerdo una vez un grupo de muchachos que decían, pues de manera jocosa lo decían, ¿sí? Como burlándose. Decían, vamos a echarnos unos cachos espirituales. ¿Qué es eso? Que oraban, en cualquier momento oraban. Estaban comiendo, jugando, play, lo que sea. Oiga, oramos un rato. Y nadie decía, ¿por qué oramos? Siempre había motivos para orar. ¿O no tenemos motivos para orar? Sí, muchos. Pero se dan cuenta que se convierte en algo, ¿sí? Los creyentes como creyentes no tenemos, bueno, eso espero, el hábito de que vamos y nos echamos un par de polas, como dicen los borrachitos por ahí. Vamos y ¿qué decimos? Vamos y comemos algo, ¿cierto? Por eso dicen que los cristianos no beben, pero comen, ¿sí? Vamos y comemos algo. Pero en ese comer algo, ¿podemos orar o no?
Es dedicarnos a la oración, que se vuelva algo habitual en uno. Cuando alguien le cuenta una desgracia, hasta aún por teléfono, oiga, lo llamo porque vea, mi viejita se enfermó, venga, oramos. Y por teléfono puede orar. Pero si nosotros nos dedicamos a la oración y se vuelve algo que es parte de la vida, queremos estar siempre hablando con el Señor y diciéndole todo lo que pensamos, sentimos y lo que nos está pasando. Desarrollamos una vida de dependencia al Señor, pero con el ingrediente de una mente alerta. Me gusta como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Mente alerta, ¿sabe por qué? Ellos tenían que estar alertas ante los cambios que estaban viviendo. ¿Usted cree que hoy no necesitamos estar alertas ante lo que estamos viviendo hoy? Sí, estamos viviendo cambios a nivel económico, incertidumbres a ese nivel, incertidumbre política, incertidumbre en cuanto a los cambios de los valores y los principios, el concepto de familia, el concepto de género. Ya no se habla de 2 géneros, sino de 5 y ahora hasta de 7, ¿cierto? Ya no van a poner en los formatos hombre, mujer, sino hombre, mujer y los otros 5 más. ¿Sí? Y quien no lo acepte es anacrónico, obsoleto, retrógrado, mandado a recoger, tercermundista, ¿cierto? Todo lo que nos dicen cuando alguien habla de esto. Lo que quiero es que pensemos que la Biblia dice que debo estar alerta ante los cambios que están pasando. Es tener una mente atenta a lo que está pasando para poder orar con entendimiento y con sabiduría. Están pasando cosas y hay que estar atentos ante esto. Y siempre hablar de Jesús, siempre orar, ha sido una situación que nos ha llevado a esfuerzos, dedicación, porque siempre el Evangelio, ojo con esto, se ha desarrollado en circunstancias de adversidad. Nunca espere que uno va a hablar de Jesús cuando todo está en completa calma y felicidad. Es más, cuando ha habido calma y felicidad, es cuando más corrupción ha habido aún al interior del pueblo de Dios. Entonces aquí Pablo enfrenta adversidad, de afuera, de adentro, etcétera. Y él dice, oren con una mente alerta, atentos ante lo que está pasando. Pero dice algo más, además de mente alerta, dice con un corazón ¿qué? Agradecido. Otra vez, piensa en esto, dime por qué oras y te diré quién eres. ¿Tenemos motivos para agradecer? Muchos, ¿sí? Pero ¿se ha puesto a pensar que en los momentos como tristes de la vida nos llenamos de quejas? Y nos quejamos y nos quejamos. ¿Usted conoce gente que es quejumbrosa? ¿Sí? Como decimos, quejeta, siempre está quejando. Se queja del país. Hay gente que se queja del país. Este país de porquería, no se puede hacer nada, no se puede aquí, no se puede allá. Oiga, dígame, ¿no tenemos motivos de gratitud por Colombia? Claro que sí. Vivir aquí cerca al trópico es una maravilla, ¿o no? Usted aquí en 2 horas tiene tierra caliente. Si quiere más frío, aquí se va al Neusa, tiene más frío. O sea, para todos los gustos. Tanto así que en un puente media iglesia se va, ¿cierto? Esa dicha usted no la tiene en otras partes, ¿sí? Tenemos una posición privilegiada, aquí no nos azotan huracanes, todas esas cosas no llegan por acá. Qué dicha vivir cerca al trópico. Y hay motivos para agradecer. ¿Y que hay aspectos difíciles? Claro, como en todas partes. Hay aspectos difíciles de los cuales hay que cuidarse. Creo que tenemos motivos de gratitud. Decirle al Señor, gracias porque soy tu hijo. Gracias porque me has perdonado de pecado. Gracias porque me has dado la salvación y la vida eterna. Gracias porque en medio de cualquier situación en la que pueda estar inmerso, sé que soy un hijo tuyo y tú cuidas de mí. ¿No tenemos motivos de gratitud? Muchos motivos. Tenemos motivos para cantarle al Señor. Pero hay gente que vive todo el tiempo quejándose. Se queja y se queja y se queja y todo el tiempo se queja. Esa amargura hace daño y hace daño a los que lo rodean. Qué rico es vivir la vida agradecidos. Agradecido por lo que usted tiene. Agradecido por lo que Dios nos ha dado. Piensa en 3 motivos de gratitud. 3. Solamente 3. Así rápidamente. 3 motivos para darle gracias a Dios. Solo piénselo. ¿Ya lo pensó? Dele gracias a Dios ahí en el corazón. Gracias, Señor. Ahora puede pensar en 3 motivos de queja. Rápido, sí. ¿Ya pensó? Yo sé que usted dijo, Señor, salud, plata, por ahí, algo cierto. ¿Quién sufre alguna dolencia física? Levante la mano, algo. ¿Nadie? ¿Quién tiene una petición de oración por salud, por usted o por un familiar? Ya ve que hay más, ¿sí? ¿Cómo cree que esta herejía del padre de sufrir no va a tener acogida en medio de tanto de enfermos que tenemos a nuestro alrededor? No lo digo por ustedes, digo por lo que ustedes tienen, ¿cierto? Hay muchos enfermos, claro, siempre los vamos a tener. Pero la idea de gratitud es darle gracias a Dios
por lo que Él nos ha dado. Un autor dice, el secreto de la gratitud es recordar. Si no hemos aprendido a agradecer, recordemos lo que Dios ha hecho. Y ojalá nuestras oraciones estén llenas de gratitud. Yo pregunto, cuando usted ora, ¿cuánto tiempo dedica a dar gracias y cuánto tiempo dedica a pedir? ¿Se ha puesto a pensar? Por lo general, ¿qué hacemos? Pedimos, ¿cierto? Y pedimos para nosotros. Pero es pedir, pedir, pedir. Lo que nos está diciendo la Biblia aquí es, aprendamos a orar con gratitud. Oremos, dediquémonos a orar, atentos a lo que está pasando para orar con entendimiento, pero con gratitud. Señor, gracias. Gracias por lo que tú estás haciendo. Gracias por lo que tú nos das. Cuando uno vive agradecido, la vida es distinta. Gracias. Eso le da sabor a la vida. Vea, yo recuerdo familias muy humildes, pensando en el aspecto material, porque podemos pensar en muchos aspectos, ¿sí? Me decían, hemos pasado momentos de necesidad, cuando solamente teníamos queso y aguapanela y pan, pero nos los tomábamos con un gusto y con una gratitud al Señor. Que ahora cuando tenemos abundancia también le damos gracias a Dios. El soltero le da gracias a Dios porque es soltero. El casado le da gracias a Dios porque es casado. El que tiene casa propia porque la tiene. El que vive en arriendo, gracias que tengo esta casa para poder pagarla. No es mía, pero la pago y la tengo y la gozo. ¿Me explico? Es aprender a ser agradecido con lo que estoy recibiendo y no todo el tiempo amargado por lo que no tiene. Pablo en la prisión, lejos de estar diciendo, Señor, ¿por qué estoy aquí? Dice, oiga, oren. A otros les enseña a orar con gratitud. Dedíquense a orar con gratitud. Y no solamente habla de la gratitud, hay algo más y con eso termino. Dice, con una mente alerta, con gratitud. Y luego en el versículo 3, ¿qué dice? ¿Cómo hay que orar? ¿Pidiendo qué? Vea lo que dice, me gusta cómo dice, la Nueva Versión Internacional dice que Dios nos abra las puertas. Cuando uno lee eso, nos abra las puertas, uno imagina las puertas de la prisión para que salga libre. Pero no está pidiendo por eso, lo cual sería de esperar. Dice más bien que nos abra las puertas para proclamar la palabra. Varias veces Pablo usa esa expresión en el Nuevo Testamento. Se me ha abierto puerta en este lugar, se ha abierto puertas en este otro sitio. Como Dios ha abierto puertas para el Evangelio. Y ahora le está pidiendo que se abran más puertas. Vean esto, por favor. ¿Qué hace posible que un hombre que está en prisión, lejos de orar por su libertad, ore por oportunidad? Y creo que nosotros oramos por muchas oportunidades, pero oramos otra vez por oportunidades egoístas. Señor, que me salga bien el negocio. Señor, que la casa se venda bien. Señor, que la compra salga buena. Señor, que el marido para mi hijo sea un buen hombre. Que mi hija se case con un hombre de Dios. Que mi hijo se enamore de una buena muchacha y no una filistea podrida por ahí que me lo echa a perder, ¿sí? Es decir, siempre estamos orando por oportunidades, pero para nosotros, otra vez, de manera egoísta. Aquí está orando por oportunidades, ¿para qué? Para proclamar la palabra. ¿Sabe por qué? Porque él tenía la convicción que solo la palabra de Dios es la que realmente trae transformación a la vida. Si nosotros queremos que una familia cambie, si usted quiere que su marido cambie porque dice, ay, ¿quién cambia este sinvergüenza? Y si usted ora por su mujer, Señor, cámbiame. No es que usted sea como un hombre me decía, que esta cuarentona me la cambio por 2 de 20. No, eso no. Si usted quiere que su esposa cambie, que su hijo cambie, que su esposo, su papá, la gente cambie, si queremos que haya una transformación, solo lo hace Jesús por medio de su palabra, por el poder del Espíritu Santo. Es el Evangelio. Pero lo que pasa en este tiempo es que la gente no entiende el Evangelio o lo ha entendido mal y tiene una imagen distorsionada de Jesús. Al punto que los jóvenes piensan que Jesús es aburrido, aguafiestas, que se tira la vida y que todo me lo prohíbe. La vida con Jesús es la mejor vida que cualquier joven, anciano o persona de cualquier género de edad pueda vivir. Es la mejor vida, pero se ha desfigurado tanto la imagen de Jesús que la gente no le entiende. Por eso Pablo dice que tengan la oportunidad, y vea lo que dice, proclamar la palabra, el misterio de Cristo, por el cual estoy preso. ¿Y cuál es el misterio de Cristo? Misterio es algo velado que solo Dios puede revelar. Como lo dijimos hace 8 días, el misterio de Cristo es Dios revelado en carne, buscando reproducirse en nosotros. Eso quiere decir que nosotros debemos parecernos más a Él. Y Pablo ora por oportunidades para eso. Y yo quiero animarles a que oremos de esa manera, que nos dediquemos a orar,
pero que dejemos de orar de manera tan egoísta solo por nosotros. Oremos por los misioneros para que se les abran puertas para proclamar el Evangelio. Oremos por Carlos Cuervo para que en las universidades de Cali pueda seguir anunciando a Jesús. Oremos para que Julián Medina entre los aruacos pueda seguir anunciando a Jesús. Oremos por Mechitas para que en ese viaje pueda seguir sirviendo al Señor en cada puerto a donde llegan. Oremos por Juan Martínez, que a través del fútbol siga llegando a las comunidades, a las comunas en Medellín con el Evangelio de Jesús. Oremos por Young Life para que siga alcanzando jóvenes en los diferentes barrios y que Dios pueda levantar de ahí los hombres y mujeres de Dios para el futuro. Pero aprendamos a interceder por otros. Interceder que Dios levante de nuestra comunidad líderes y pastores para el futuro. ¿Necesitamos eso o no? Qué rico que estos que están de misioneros, muchos han sido niños, que han pasado por la escuela dominical, las clases de niños. Joana Peñalosa en Papúa Nueva Guinea y estuvo en clases de niños en la Confra. Mechitas estuvo de chiquita, bueno, sigue siendo chiquita, pero estuvo de chiquita en clases de niños en la Confra y ahora de misionera por allá en el barco. Queremos ver a más personas que crecen y que se forman como hombres y mujeres de Dios, que donde quiera que Dios los ponga, como pastor, como misionero, como médico, como ingeniero, como arquitecto, como taxista, lo que sea, pero un hombre de Dios, que donde quiera que vaya, esté orando por oportunidades para predicar el Evangelio. ¿No les parece eso precioso? Pero somos tan egoístas que estamos orando, Señor, bendice mi negocio, Señor, que le salga bien, que la venta salga buena. Vea, solo oramos por las cosas pasajeras y efímeras. Aquí Pablo está orando por cosas trascendentes y eternas, la salvación de la gente. Y lo pasajero, lo efímero, ¿sabe? Dios se encarga de nosotros. Vivimos tan preocupados por lo pasajero, como si eso fuera todo. Pablo aquí está preocupado por lo eterno. Le dice, ¿saben qué? Oren de esta manera. Necesitamos orar, interceder de esta manera, con una mente alerta. Necesitamos orar con gratitud y necesitamos orar por oportunidades para predicar de Jesús. Ahora, no solo por ellos, también debemos orar para que usted y yo tengamos oportunidades para hablar de Jesús. Y cuando esa oportunidad se le presente, aprovéchela, porque sabe que no solamente el otro recibe bendición, sino también usted, porque usted crece. En cambio, cuando de manera egoísta, por vergüenza, por pena, no decimos nada, privamos al otro de la bendición y nosotros también. Cuando conocí a Jesús, era un muchachito de 16 años, peladito. Era supremamente tímido, de verdad. Yo era muy tímido. Y me daba pena, ¿cómo digo? ¿Qué hablo? ¿Cómo hago? La primera vez que hablé de Jesús, tuve que orar un montón, les cuento. Oraba, porque yo oraba por un amigo, un compañero de colegio. ¿Cómo le hablo a este sinvergüenza? Yo le pido que usted ore por el compañero de trabajo. O que ore si usted es universitario, por el compañero que se sienta al lado suyo. ¿Usted no tiene a alguien por quien orar para que conozca a Jesús? ¿Sí o no? Sí, seguro que sí. Usted no vive rodeado de cristianos. Conoce un montón de gente que no conoce a Cristo. Yo oraba para que ese sinvergüenza se convirtiera y oraba, Señor, ¿cuándo le voy a hablar? ¿Cuándo le voy a hablar? Cuando por fin un día le dije algo, el tipo reaccionó como, ¿ah? Y dije, ay, Dios mío, ya me metí, tengo que seguir. Y comencé a hablar. Cuando uno rompe esos temores, uno crece. Y el otro temor que tenemos es, ¿yo qué voy a hablar de Jesús si yo tengo un montón de errores? Todos tenemos errores. Si usted va a esperar no tener errores para hablar de Jesús, para mostrarse como el perfecto, nunca va a pasar eso. Somos unos pecadores llenos de errores e imperfecciones, pero por la gracia de Dios, pecadores arrepentidos que estamos diciéndole a los otros, arrepiéntanse también. Y cuando lo hacemos, crecemos. Recuerdo mucho la primera vez que llevé a alguien a Jesús. Cuando le hablé a alguien a Jesús y le dije, usted tiene que arrepentirse y decirle al Señor que quiere rendirle la vida. Y se lo dije a una persona mucho mayor que yo. Y estaba el hombre ahí sentado y el tipo me miraba serio. Y yo decía, ¿qué estará pensando este tipo? Y no me hablaba. Y yo le decía, el Señor te ama, tú tienes que arrepentirte. Y él me seguía mirando. Yo decía, ahorita me va a decir mocoso, sinvergüenza, ¿sí? Cuando de pronto al tipo se le comienza, como dice Víctor Cala, le comienzan a sudar los ojos. Entonces yo me quedé sorprendido y me dijo, ¿puedo orar en ese momento? Y el tipo se sienta y comienza a orar. Yo me senté con él, yo recuerdo esa vez porque fue la primera persona que llevé a Jesús. El tipo, tremendo viejo ahí, pero era viejo para mí, yo tenía un muchacho de 16 años, el tipo viejo de 30 años, ¿cierto?
para un muchacho de 16, ¿cierto? Ahora digo, pues un mocoso de 30, ¿sí? Estaba el tipo ahí orando, y yo me puse a orar al lado de él y llorando al lado de él. Él se fue feliz y yo me fui feliz también. Y dije, Señor, gracias porque me pudiste usar para llevar a ese tipo a tus pies. Esa fue la vez que descubrí el gozo que hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Es vivirlo en carne propia. ¿Usted no tiene gente por la cual orar? Orar por oportunidades. Señor, dame la oportunidad de hablar de Jesús. Y dejémonos de excusas de que se van a burlar de mí, de que yo no soy perfecto, de que yo tengo una vida que tiene mucho por corregir. Pues corrijámosla, ¿sí? No, que van a decir de mí. Si nosotros no rompemos eso, van a decir que soy un loco, que soy un fanático, que soy un aleluya, lo que le digan. Es la oportunidad de decirle a la gente quién es Jesús de verdad. Y que la gente, esa imagen distorsionada que tiene de Jesús, pueda entender realmente que el Jesús de la Biblia no es el Jesús en el que ellos han pensado tantas veces. Jesús es alguien que vale la pena conocer y vivir con él, ¿o no? Sí, el Jesús que la gente cree no es el Jesús de la Escritura. Jesús es una persona que nos ama profundamente. No es alguien que nos condena. Es alguien que quiere que nos convirtamos a Él para Él cambiarnos la vida. Y es alguien que quiere que podamos encontrar propósito a la vida. Por eso Pablo, estando preso, sigue pensando en esto. Oiga, oren por oportunidades. ¿Usted quiere orar por oportunidades? Hay muchas oportunidades en la vida. ¿Sabe por qué? Porque vivimos en un mundo que sufre mucho. ¿Usted no conoce a alguien que está llevado con deudas y problemas económicos? Aproveche y hable del Evangelio. Ahora usted me dirá, pero yo estoy igual. Viva la gracia del Evangelio sobre esa situación. ¿Usted no conoce a alguien que está enfermo? Es una oportunidad para hablarle del Evangelio. ¿Usted no conoce a alguien que está divorciándose de pronto? Qué buena oportunidad para hablarle del Evangelio. ¿Usted no conoce a alguien que está sufriendo con sus hijos? Porque ahora muchos sufren con los hijos, ¿cierto? ¿Usted no conoce hijos que están sufriendo con sus padres? Una oportunidad para hablarle del Evangelio. Jesús es la respuesta. Solo Él puede cambiar la vida. Necesitamos ser una iglesia donde niños, jóvenes y adultos tengamos una profunda convicción y una profunda relación con Jesús, que podamos contagiar a la gente para que puedan seguir a Jesús. Oremos por eso. Dediquémonos a orar por esto, con una mente alerta. Lo segundo, ¿con qué más? ¿Con qué? Con gratitud, siendo agradecidos. Y lo tercero, pidiendo oportunidades. Señor, más oportunidades para la iglesia, para usted, para mí, porque así crecemos. Y así vamos a ver una Colombia diferente, una ciudad diferente. 3 preguntas que le pongo para pensar y para orar. Vean 3 preguntas ahí en el bosquejo. Yo le pregunto allí, pensemos nosotros, ¿cómo oramos en tiempos de adversidad? Pablo no se sumió en su tristeza de estar preso. ¿Somos diligentes? ¿Somos dedicados a la oración? ¿Somos agradecidos? ¿Somos intercesores? ¿Por qué tipo de oportunidades pedimos? Termino con esto. Vivimos en un mundo tan hedonista que solo piensa en lo suyo. No se metan conmigo, que yo no me meto con nadie. Y ese egoísmo nos lleva al desastre en el que vivimos. Ese individualismo desastroso que está acabando con la comunidad. Lo que lo invito es a decir, a evaluar, ¿por qué oramos? Dime por qué oras y te diré quién eres. Cristo Jesús murió por nosotros para que vivamos de una manera diferente. Acompáñenme a orar. Señor, queremos aprender a orar. Enséñanos a orar. Enséñanos a ser dedicados a la oración, Señor. A dedicarle tiempo, a buscar oportunidades para orar. Aprovechar diferentes espacios para estar orando, intercediendo, orando con una mente alerta ante lo que está pasando en nuestra sociedad. A orar, Señor, con gratitud por lo que tú estás haciendo. A ser agradecidos, Señor, por todo lo que tú nos has dado. Y, Señor, a orar pidiendo también por oportunidades para poder decirle a la gente que solo en ti hay esperanza. Señor, pero necesitamos nosotros mostrarnos como un testimonio vivo de lo que el Evangelio puede hacer. Por eso venimos ante ti a decirte, Señor, obra en nosotros,
el milagro de la transformación que solo tu palabra puede hacer. Señor, quita por favor de nosotros todo orgullo, toda presunción que nos lleva muchas veces a cuestionar más que humillarnos delante de ti. Señor, queremos venir ante ti humillados y decirte, Señor, perdóname. Perdónanos porque somos pecadores y queremos aprender a orar. Perdónanos porque aún en nuestras oraciones reflejamos nuestro egoísmo, solo intercediendo por lo que nos conviene o nos interesa. Señor, ayúdame a orar como tú quieres. Queremos orar con una mente alerta por lo que está pasando en nuestro país. Queremos orar, Señor, con gratitud. Y queremos orar, Señor, para más oportunidades, para hablar de ti, para que otros también hablen de ti, para que podamos decirle a la gente que con Jesús la vida es diferente. Señor, queremos tener el valor y el coraje, dejando la pena y toda excusa, para vivir en esta tierra como un misionero tuyo, un portavoz tuyo, alguien que de parte tuya puede llevar consuelo, esperanza, por medio del Evangelio de Jesús. Señor, utilízanos donde tú nos has puesto. Y venimos ante ti a decirte, Señor, perdónanos y úsanos. Porque en la tierra no hay mejor vida que vivir como tú quieres. Más bienaventurado es dar que recibir. Gracias, Jesús,